Son las 10:23. Vamos con algunas puntualizaciones de Nacé Perdomo y después vamos a ver cómo concluimos, ¿no? Ya con una exposición con final porque el padre está reclamando hace un momento la presentación de algunas pruebas. Pero usted va a apelar, padre, porque generalmente las partes guardan las pruebas para presentar. ¿Usted va a apelar? Eso lo dejamos para después. No me lo dice ahora. No, vamos al tema. Y el abogado presenta pruebas en un programa. Pero que lo han presentado. Sabiendo ellos lo saben, ellos están pidiendo pruebas que ellos tienen. Ok. Sí, bueno, miren, visto que Laura ha expresado y explicado de manera tan clara y elocuente la verdadera naturaleza de este caso, yo me voy a limitar a hacer algunas precisiones, porque creo que son importantes, sobre todo porque a veces los abogados creemos, como estamos tan metidos en este mundo, creemos que las cosas que hablamos quedan absolutamente claras, y no es así. Y el representante legal del señor Manuel Ruiz, hace unos minutos, quiso tratar de denigrar el ejercicio del periodismo de la gente que hace denuncias que a él no le gustan, hablando de la necesidad de un periodismo responsable. Yo creo que es difícil hacer ese reclamo desde una situación o hablando de un caso en el cual se metió una misma querella 3 veces a la espera de sacarse la lotería y que un tribunal se lo llevara al fondo. La verdad es que es difícil desde esa posición hablar de responsabilidad, y no responsabilidad con el ordenamiento de justicia, responsabilidad con los periodistas a los cuales habían sometido a los tribunales, y responsabilidad frente a su propio representado. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero además, a mí me parece que si aquí ha habido una tergiversación, ha sido la que intentó hacer colar el representante del señor Manuel Ruiz, cuando dijo que el señor Manuel Ruiz actuó responsablemente porque denunció frente al cardenal los hechos abominables del nuncio Wesolowski. Resulta que la autoridad a la que había que denunciarle esas cosas no era el arzobispo de Santo Domingo, sino el Ministerio Público, que es el encargado por ley de llevar y defender estos casos. Yo puedo entender que en un primer momento, por la desazón y el desconcierto que debe producirle a cualquier ser humano normal los hechos que luego se negaron, él haya acudido frente al cardenal. Probablemente yo hubiera hecho lo mismo en su situación, pero luego yo hubiera exigido ir ante las autoridades dominicanas, que es lo que correspondía. Cuando hablamos de tergiversar y de representación, de aplicación de la ley, eso era lo que correspondía. Pero además, esa actitud no se detuvo el 5 de septiembre, frente a una de las muchas veces que el señor Manuel Ruiz ha estado en este programa, para más precisión el 18 de julio del año pasado, frente a una pregunta que le hizo su colega María Elena Núñez, él respondió que la dificultad con las informaciones, que eso era una investigación privada, y ese es el kit del asunto. El señor Manuel Ruiz no actuó responsablemente porque entendía que la única autoridad a la que él tenía que responder era a la de la Iglesia. Y el señor Manuel Ruiz ciertamente se debe a la autoridad de la Iglesia, como todo buen católico, sobre todo uno que lleva vida pastoral. Pero el señor Manuel Ruiz también se debía a las autoridades terrenales, al Ministerio Público, que era donde tenía que llevar esa información, donde tenía que llevar esa acusación, y no llevarla a donde su superior eclesiástico, esperar que se fueran el nuncio y el padre Gil, y después en septiembre, ya que el golpe está dado, ya que la sociedad dominicana ha descubierto o empezado a descubrir, porque la sociedad no lo sabe todo, los hechos que habían ocurrido,
cuando ya estábamos enfrentándonos a la impotencia de saber que esos señores no iban a ser juzgados en República Dominicana, o sea, encima del golpe, decir que en este país la prensa era ligera, que en este país que no había denuncias concretas, que no había prueba, que se había durado un año siguiendo al anuncio y que lo que había salido era un vídeo de un hombre tomando cerveza. Ciertamente, y usted sabe por qué, señor Manuel Ruiz, muy probablemente no se tenía más pruebas porque usted no colaboró con la justicia, como era su responsabilidad. Bueno, algunos oyentes están reclamando las pruebas. Están reclamando las pruebas. Por Twitter están pidiendo las pruebas. Yo. Entonces, no, lo que pasa es que usted la conoce porque se la notificó, usted sabe. Sí. Usted quiere que la opinión pública la sepa porque le declararon inadmisible su demanda y entonces como ya no le funcionó en los tribunales, quiere que sea aquí. Entonces, Eury, el tiempo de la prueba, ¿cuál es? ¿Cuál es la prueba? Antes 5 minutos de... Julio, Y antes de terminar, que tengamos el que desee un minuto para fijar posición, Sí, claro. porque a mí me gustaría No. fijar posición. Vamos a dejarlo esto entre ellos. Me Y conformo. después, me gustaría. no, pero después tú la fijas. No, hay pero problema. es interesante hacerlo en presencia de ambas partes. No es lo mismo pero- yo hablar. No, Que ellos hable escuchan Laura, después. presenta lo que ella Sí. tiene y me dan la A oportunidad. mí me encantaría Perfecto. opinar. Está bien. Al final, Mire, y lo en 30 primero- segundos lo hago. Por eso que en los tribunales hay que depositar una acusación bien sustanciada para que no se la declaren inadmisible, para que uno, por ejemplo, pueda oír los testimonios de la licenciada Jenny Berenice Reynoso Gómez, que había sido aportada como testigo a este proceso. ¿En cuántos minutos usted necesita para las pruebas? No ¿Cuántos sé minutos? decirle, porque le tú sabes que yo no damos me cuánto, controlo, hombre, yo hablo muchísimo. ¿Cuánto tú necesitas? Dame lo que tú quieras y yo me voy a 7 tener que minutos, vamos a ver, controlar. 7 minutos. Pues Ok, necesito 7 una minutos, ñapa, dale. Y 7 para el Da padre. igual. 7 y 7, ok. Sí, ok. Un número igual. Es sagrado. más, mira, te voy a empezar desde ahora mismo. Lo borré otra vez Ok. y listo. Entonces nosotros aportamos una serie de pruebas testimoniales que serían escuchadas en juicio, que corroborarían hechos probados por las pruebas documentales. Ya dije hace un momento, que nosotros habíamos pedido el auxilio judicial previo del tribunal, que no nos lo otorgó por oposición de la otra parte a que nosotros presentáramos documentos que ya habíamos solicitado, y a pesar de que el tribunal le otorgó auxilio judicial previo al querellante, perdón, y entonces había presentado eso y sin embargo nos negaron la posibilidad de aportar más elementos de prueba. Ahora bien, en nuestro orden de prueba nosotros aportamos varios testimonios. Uno de ellos es del señor Francisco Oxy Reyes, que fue el diácono que fue apresado porque el 24 de junio fue apresado en la plazoleta Fray Antón de Montesinos, y según informe de la Procuraduría General de la República, ese señor andaba con el nuncio. Sin embargo, en la acusación, en el sometimiento, no aparece. Solamente fue agarrado Oxy Reyes. Sorprendentemente, andaban juntos, según un informe y la documentación aportada y el propio Oxy Reyes, y sin embargo el nuncio en ese momento no fue acusado. Ahora bien, ¿qué pasa? Oxy Reyes le escribe una carta. ¿A quién? Al nuncio, le escribe una carta, y esa carta nosotros la obtuvimos solicitando el expediente del nuncio en la Fiscalía del Distrito Nacional, que había iniciado un proceso. Y en esa carta ese señor dice que le pida perdón a la iglesia, le pide perdón al Huesolowski, que le pida perdón a Dios, etcétera, por todo lo que ha hecho. Entonces resulta que ese señor iba a ir al tribunal a hacer declaraciones que evidentemente yo no voy a repetir aquí porque son las de un testimonio, y ese proceso, tal y como dice el señor Ruiz, se encuentra en curso, ya que ellos tienen la posibilidad de apelar, y yo no voy a revelar el testimonio de ese señor. Ahora sí voy a decir que nosotros aportamos una carta del 2 de julio del 2013, donde ese señor pide perdón por los hechos atroces que cometió conjuntamente con el nuncio, y le da copia de esa carta, según la propia carta que reposa en el expediente del Ministerio Público, al monseñor Gregorio Nicanor Peña, al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y al obispo de Higüey, según esa carta. Ahora bien, ¿qué ocurre? Una de las preguntas que a mí me gustaría, ¿cómo se vincula?
Claro que sí. Lo iba a vincular tanto el testimonio del Ministerio Público, o lo va a vincular porque él va a apelar y va a ganar y vamos a ir a juicio de fondo. Lo va a vincular el testimonio de la licenciada Jenny Berenice Reynoso, fiscal del Distrito Nacional, que es quien custodia la prisión que se encuentra en la 4ª planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se encontraba Oxy Reyes, y lo vinculará el propio Oxy Reyes, que fue llamado como testigo y que por suerte fue liberado recientemente. De modo que con esos testimonios se iba a demostrar el conocimiento de eso. Sin embargo, el señor Nicolás de Jesús López Rodríguez, gracias, y me imagino que yo a la divina providencia, emitió una certificación en noviembre. Y con esa certificación basta para demostrar que el señor Manuel Ruiz sabía, yo la leí hace un momento, antes, en el mes de julio, antes de la rueda de prensa, que él dice que fue manipulada, que fue cortada, él quiere que aquí esto se convierta en un tribunal y pongamos video, pongamos palabra, etcétera. Está en YouTube, nada más hay que oírla. Donde en esa rueda de prensa minimizó las acusaciones, las denuncias hechas por la prensa, dijo que la investigación era una investigación privada del Vaticano, cuando el propio cardenal señala que quien le informó de esos hechos delictivos, lo dice el mismo cardenal, con implicaciones penales, fue el propio Manuel Ruiz. Entonces, esos son los elementos de prueba, tanto los testimonios, como la carta, como la propia rueda de prensa, un video de la rueda de prensa, como posteriormente se produjo esa certificación del cardenal que demuestra eso. Con respecto a los demás elementos de prueba, con respecto a las acusaciones hechas por el DIC, Manuel Ruiz denunció. ¿Perdón? Denunció a su superior inmediato. Aunque no lo hiciera el Ministerio Público, denunció a su superior inmediato. Pero es que su responsabilidad no es con un gobierno extranjero. Aquí se habla mucho de la injerencia extranjera. El Estado Vaticano es un Estado con sus propias leyes. La República Dominicana es otro Estado con sus propias leyes. Nos regimos por el Convenio de Viena. Cuando nosotros le damos a un diplomático, no denunciamos los hechos delictuales cometidos por un diplomático, nosotros en la República Dominicana, para permitirle a ese Estado extranjero que se lo lleve, ¿cuál es la diferencia de eso con el caso de los pilotos que se fueron? Ahora, en ese caso, la responsabilidad no es del cardenal, Laura, porque él se debía a su superior dentro de la iglesia. Lo que pasa es que aquí no estamos juzgando al cardenal, eso quisieran algunos, que nosotros involucráramos iglesia, cardenal. Aquí no se está juzgando al cardenal. Aquí ni se está juzgando a Manuel Ruiz, es que Manuel Ruiz, a sabiendas de esos hechos, hace la rueda de prensa y entonces le molesta que comunicadores comenten y digan que no es posible que yo tenga a mi hijo en una escuela, porque yo lo voy a decir como madre, yo tengo a mi hijo en una escuela y resulta que el director de esa escuela, si pasa un hecho delictivo por parte de un cura dentro de esa escuela, no va a irlo a denunciar a las autoridades, va a irlo a denunciar a otro estado, para que ese otro estado pueda tener el tiempo, se lo lleve del país y entonces lo juzguen allá. Y yo aquí como víctima me quedé desprotegida. Entonces, es lógico que un comunicador frente a esa denuncia se preocupe de eso. Ahora bien, no la prueba de Movearte, porque él pidió prueba. Por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, señor Ruiz, usted tiene un contrato con Movearte. Lo primero que le dije fuera del aire es que ese contrato dice claramente que el Ministerio de Educación reconoce que ese inmueble es propiedad de Movearte. Usted dice que usted declaró que ese inmueble era de Movearte. Usted dijo aquí que era de la Iglesia Católica. Sin embargo, ese inmueble, si ha sido donado por el Estado a la Iglesia Católica, ese procedimiento no ha concluido o no está, o usted tal vez lo tiene, porque yo fui a la sala de consulta de la jurisdicción inmobiliaria con el número de la parcela y me encontré que eso estaba a nombre del Estado y no ha sido donado a la Iglesia. 7 minutos ya. Contrariamente con otros inmuebles como el de la Bolívar con Núñez de Cáceres, que está a nombre de la Arquidiócesis de Santo Domingo porque fue donado por el Estado a la Arquidiócesis, y ese sí es un inmueble que estaba a nombre de la Arquidiócesis. Es decir, esa es propiedad del Estado, entonces ese inmueble. La mejora es de la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si usted suscribe un contrato, a mí lo de decir la verdad por tal o cual posición que uno tenga, de lo que sea, yo digo la verdad porque yo soy esto, yo soy aquello, no. A mí me gusta que la gente que firma un documento, si lo que está en ese documento no es cierto, entonces lo que está diciendo, firmándolo, es admitiendo que eso es cierto sin serlo.
Ese documento dice que ese inmueble es de Movearte y yo le acabo de enseñar el título de propiedad y no es de Movearte. Ahora bien, Finalmente, ¿qué otra cosa hay? No, porque después dicen que yo no quise presentar la prueba y es porque cada cosa tiene su momento. El Ministerio de la Educación emite una certificación que ustedes no quisieron que entrara en los tribunales. Esa certificación contiene todos los pagos que se han hecho de enero del 2011 a la fecha por parte del Ministerio de Educación a Movearte. 8 minutos. Y yo me sorprendo de ver que usted tiene pago en enero del 2011, febrero del 2011, marzo del 2011 y así sucesivamente, de 100,000 pesos mensuales para Movearte. Y luego, el 15 de diciembre, les reiteran pago de enero a junio del 2011, es decir, que le pagaron 2 veces la subvención por parte del Estado, porque ahí le pagan una transferencia correspondiente a los meses de enero a junio del 2011 por valor de 100,000 pesos, 600,000 pesos. Es decir, que usted recibe la subvención de Movearte varias veces en los meses anteriores y luego en diciembre recibe los mismos 6 meses que ya le habían pagado. Eso es grave, pero lo grave también, sobre todo, es que se manejen fondos públicos y que no se cumpla con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, ni con la Ley 10-07 sobre Contraloría. ¿Cuántos informes ha presentado Movearte como organización no gubernamental al Estado para el manejo de esos fondos que recibe 2 veces? 9 minutos. Evidentemente, aquí no es el tiempo, precisamente por eso, porque cada vez nos faltan unos minutos, en el tribunal no nos falta. Yo le invito, señor Ruiz, a que vaya y apele, ante la Corte de Apelación para que vayamos a juicio de fondo y allí nosotros podamos ponerle los videos, usted pueda oír el testimonio de la fiscal del distrito, usted pueda oír el testimonio de la comunidad del Pedregal y de la comunidad del Dique, y usted pueda oír lo que fundamentó cada comentario hecho por los periodistas. Para finalizar, escuchemos al padre. Bien, puntualizaciones. 9 minutos 45. Eso me toca a mí. Exacto. Empezamos. Lo primero, si hubiese ido al distrito o a la regional, se da cuenta que nosotros tenemos un procedimiento, y eso está en el convenio, de que esos fondos tienen que llegar para la comida, para los materiales gastables. Eso no demuestra. Para la cámara de televisión. Si usted yo le escuché sentado. Sí. Es que yo soy muy impertinente. Y le digo con relación a las cámaras. Porque lo dijo en el tribunal y parece que lo tiene muy presente. Le quiero decir aquí delante de los amigos que nos siguen en el hogar, si usted trae a este programa con Martín Esposo como notario una factura de que esas cámaras con que se firmaban allá, la compró el Ministerio de Educación, se las regalo. Entonces, no la puedes regalar si la compró el Ministerio de Educación. No hay problema, si la compró se la doy. Pero ahora voy. Entonces, los fondos que da de INAVIE, eso se liquida directamente porque ellos tienen un procedimiento. De modo que eso se puede ver. Lo que no ha presentado usted es el contrato que demuestre la afirmación que se hizo, escuela construida por el Estado Dominicano. Es que esa afirmación no pero se hizo, señor Ruiz. No me responda. Ahora yo le digo, vamos a OSI, la carta que usted tiene ahí, solamente una preguntita. Lo que usted tiene ahí, ¿está recibido por alguien? ¿Está recibido por el cardenal? ¿Está recibido por el arzobispado? ¿A alguien, la secretaria, a alguien le recibió eso? Y note también por eso traemos el testimonio. Bueno, testimonio, pero no me diga que esa carta es probatoria de que yo sabía, que el cardenal sabía, cuando trae aquí una fotocopia no recibida por nadie. Segundo, el que hizo ese documento erró, como un diácono no sabe que el nombre que puso arriba, Nicanor Peña, es el obispo de Higüey, y vuelve y le pone copia al obispo de Higüey en genérico, que es el mismo. Y ninguno, ni el de Higüey, ni Nicanor, ni el obispo, el cardenal, recibió nada. Usted no tiene recibido eso. Y continúo. Para yo decir aquí que yo sí tengo pruebas de que no soy defensor de pedófilo. Léame por favor solo eso, ahí que es bien breve y estoy dentro de mi tiempo. Sí, habiendo recibido del secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aquí hay unos términos, pero al arzobispo titular de Tibica, la petición de nombrar un delegado y notario para hacer una investigación preliminar sobre los hechos denunciados, aquí están numerados, con el objeto de realizar un primer juicio de verosimilitud sobre los eventuales delitos que se acusa al reverendo padre Alberto Zacarías Cordero Liriano,
incardinado en la diócesis de La Vega y acusado de abuso de una menor en virtud de nuestras facultades, el reverendo padre licenciado Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, delegado para realizar dicha investigación preliminar. Esto es una carta de el cardenal. Esto es ¿De un qué nombramiento. fecha eso? Este es un nombramiento, si quiere dígale la fecha. Sí. ¿Esto qué quiere decir? ¿La fecha? La fecha es del 2014. Sí, estamos hablando 45, bueno, dice 2014. Pero no ellos veo. reconocen, Está bien, padre, que aquí usted voy. se lo dijo a sus superiores en la iglesia. Mire, Eso no lo hemos negado. Es a aquí. las autoridades. El 10 del mes de marzo. El 10 Sí. de marzo del 2014. Esto sí. no Del es, 2014. esto no es del nuncio. Necesita evidencia para No, eso es de otra fácil. persona. Pero, Perdón, es siga, que, padre, es siga, que la padre. afirmación que se hizo es que yo soy un defensor de pedófilo y soy el que ha sido nombrado como investigador de cada uno de esos procesos. Es el de Juncalito. Voy, no. A ese otro. De La Vega. Este es El el de Bonao, Cordero. A ese otro. Sí, Entonces, otro. yo les quiero decir a ustedes, aquí está esto. Ese proceso de investigación terminó, eso se espera sentencia. Cuando decidan la sentencia, que el dispositivo lleve aquí, van a ver ustedes, si una persona que tiene esta sentencia de la Suprema diciendo que es inocente, la sentencia de la Suprema en el caso de los tribunales porque estuvo preso, absuelto por la Suprema, la Iglesia lo procesa. Por tanto, la Iglesia no oculta absolutamente nada y no le importa que haya sido absuelto en primera instancia, en apelación y en la Suprema. Y verán la sentencia y me dirán si tengo razón. Pero ¿por qué Le la presento diferencia aquí- en el tratamiento? O sea, ¿por qué a un sacerdote X sí le llevan la acusación a las autoridades y por qué a un nuncio no? Es que El nuncio es un embajador. se hizo el No, mismo, no es a ti, Oli, es al padre. se hizo el mismo procedimiento. Y fíjense que eso fue a Roma y Roma instruye para que se Pero nombre. eso no se lo Miren estamos aquí, llamando. sigo, voy con el nuncio ahora, porque son mis pruebas. Sí. Esta foto inédita, mírenla aquí. Wow. Padre Manuel Ruiz con el presidente de la República, Danilo Medina. Entonces, el Palacio Nacional. ¿Eso qué es? Wow. Esto es ¿Qué? porque así se trabaja, con evidencias en la mano. ¿Eso qué es? Como no se puede escribir lo que se habla con un presidente, hay que tener una prueba de qué se habló cuando se le comunicó la situación del nuncio. Y ese periódico es eso. O sea, esa foto en Entonces- ese periódico es una prueba. No, yo no estoy ¿Qué diciendo. fecha eso? Voy diciendo que cuando se me instruyó que no han tenido el tiempo de preguntarle al presidente, pregúntenle. Por eso lo digo. ¿Qué fecha, Pregúntenle. padre? El presidente no es fiscal. Está bien, olvídense. quiere meter al Está bien, presidente, pero por al favor, no te cardenal, a la interrumpí. iglesia. No te interrumpí. ¿Qué fecha, padre? Laura, ¿Qué déjame Esto fecha? hablar. quiere decir que regresando, una vez que ya se había dado Pero por los eso pasos no correspondientes, esa fue nuestra intervención. Y luego, que no fue ante la ¿Qué autoridad, No puedo decir la fecha de pero eso, sí de le ese puedo decir encuentro. 10 fechas. ¿Cuándo esa fecha, ese encuentro? Ese encuentro fue septiembre 16. Oh, claro, Después de la rueda de prensa. Pero, después de la pero, rueda pero de ahora voy. El Procurador General de la República no es la cabeza del Ministerio Público, Sí. Claro. no es el jefe de la investigación. Sí. Con él es que hay que hablar. ¿Qué? Y él designa, pregúntenle Él al no se ha procu- querellado Pero contra los periodistas. perdone, Laura. Yo no sé Laura, cómo no tranquila, respeta déjalo el hablar. tiempo de los Retire eso, demás. Manuel, contra los periodistas. Entonces Retírelo. yo digo, Laura, yo no he tranquila. hablado aquí de periodistas, No, yo entiendo. estoy hablando aquí de mis pruebas. Sí, sí, estamos Entonces de digo, ¿Usted fue el Procurador General de la República? no solo fui donde el procurador, sino que fui enviado a Roma para conseguir todo el soporte necesario para que él pudiera hacer su trabajo y ser acompañado en el expediente como debía ser ¿Y se lo entregó al presentado. Procurador eso? Claro. Pero por supuesto que sí. ¿En qué fecha usted fecha, se lo padre? entregó? Bueno, Pero por favor, yo creo que No es que hay eso es vital. Pero es importante la fecha. Laura, Lo cuando del- dijo- pero tanto Yolanda Pero como es yo, que importante somos la comunicadoras, fecha. no, un momentito, Pero por yo favor. creo que la fecha es vital. Claro, pero yo es entiendo, vital. Yo me entiendo con todo el disculpo por respeto. interrumpir, Yo entiendo que que a hay un veces rol soy que un poco ustedes juegan como Sí, comunicadores sí. y a eso invito. Si hay una intervención que nosotros respetamos el tiempo de la doctora Costa, Y nadie nosotros le queremos que la doctora Costa nos deje desarrollar las ideas Al de final manera de la diáfana y Claro, luego ustedes pueden Tanto hacer la pregunta. Yolanda como yo estamos interesadas en saber la fecha. Perfecto. Porque la fecha hace una diferencia. Seguimos. se la puedo dar toda, pero Dígale. no le preguntaron a Laura. Entonces, No, a Laura Sí, se a le mí me hicieron preguntaron, preguntas y está fueron bien. le digo, interrumpidas. continúo.
Pregúntenle al procurador toda nuestra función acompañándole, y Bolívar lo puede decir, y también Jenny Berenice, que la quiero ver. Pero ¿a partir de cuándo, padre? Dios Porque mío, a partir de la rueda de prensa ya ustedes no podían controlar esa situación. El reclamo es ¿por qué no se hizo antes? Mire, antes. La pregunta, ¿por qué usted no lo hizo antes de la rueda de prensa? Pero es que antes, óigame, usted es cómplice por eso, dicen ellas. Pero no es cierto. Está Pero y lo dice él. está bien, digo lo siguiente. Yo me cuido. Antes de la reunión oficial para llevar documentación al Vaticano, antes de eso, porque la carta que se envió y toda una documentación y se salió el 17 de septiembre, antes hubo muchos contactos extraoficiales para poder conseguir la información necesaria para hacer esa investigación preliminar. Entonces, hay una serie de cosas puntuales que están ahí que yo se la pongo en las manos del procurador, que no ha hablado después que el cardenal hizo la certificación. De modo que le pueden preguntar al presidente de la República, le pueden preguntar al procurador cuál fue nuestra responsabilidad. Y segundo, en el caso de Johnny, que lo mencioné en esa rueda de prensa, archivaron el expediente en la justicia y la iglesia ha hecho su juicio, y cuando esté listo va a dar su sentencia, y ustedes tendrán la oportunidad de ver si la iglesia actúa más drásticamente que la justicia dominicana. Ojalá, padre, que usted apele, y aquí, porque es importante que se debatan esas pruebas. No se preocupe, que se van a debatir. Y dije, pero Lee, déjame hablar. No dije que no había prueba. Se me preguntó sobre la extradición y dije que antes de la extradición, dado que habían dicho las autoridades que no había víctimas conocidas, lo dijeron las autoridades, ni ningún proceso abierto, y el día de la querella, que ellos podrán verlo ahí, del nuncio, tiene otra fecha. Sí. Cuando se puso, no diga los nombres, pero sí la fecha de la querella que se puso en la fiscalía. Estamos hablando del 7 de septiembre del 2003. Bien, entonces, si ustedes tienen, perfecto, pero si lo conocen, no pueden decir que mentí, porque se dijo en este programa que estaba mintiendo, porque dije que no había una querella formal per se. Pero está bien, me excusas. Entonces, finalmente, el que quiera ver si en el dique hay un negocio, que vaya. El que quiera ver si este servidor es un defensor de pedófilos, revisen la sentencia subsiguiente que va a haber de procesos de sacerdote, a ver si un pedófilo, si un defensor de pedófilo y cómplice denuncia al nuncio, se involucra en la investigación, y luego otros sacerdotes también. Ahora, padre, no fue justo decir en esa rueda de prensa que eso era una trama de la prensa cuando ustedes tenían esos hechos. Y lo otro, con relación a Movearte, padre, que hubo un dirigente comunitario del Pedregal, varios, pero él habló en representación de ellos, que se quejaba de que en principio pagaban una cuota de recuperación, de colaboración de 200 pesos, llegó a 1.600, y muchos de ellos quedaban fuera. Yo me pongo en lugar de iglesias cristianas o personas que tienen escuelas muy humildes, que se paga poco, y dicen, entonces, ¿por qué a esta escuela Movearte de la iglesia, el Ministerio de Educación le paga todo, y entonces esa escuela compite con la nuestra, que tenemos que buscar el salario nosotros? Ahí no hay equidad, y ahí el Ministerio de Educación tiene que responder. No paga todo, eso es falso. Pero paga algo, así entonces otros van a reclamar, páguennos a nosotros. Bueno, señores, muchas gracias, gracias. Cuando usted sepa que abusan de niños, señor, que cuando usted sepa que abusan de niños, por los niños dominicanos, no se lo diga primero a un Estado extranjero, dígaselo a la Fiscalía y al Ministerio Público. Eso es lo que hago primero a la autoridad. No, usted no lo hizo con Wesolowski, usted no lo hizo, usted ¿cómo lo sabes? supo porque el mismo cardenal lo dijo. Ah, sí. El mismo cardenal lo dijo, y usted lo acaba de decir. La autoridad, que usted hizo la investigación primero para el cardenal, y que habló con el presidente en septiembre. Cada quiere meter institución al presidente, tiene una y norma, quiere meter al cardenal, y quiere meter a la iglesia. Boicoteando, hablando duro, eso no necesariamente te da la razón. No, yo estaba hablando pero suave. Si queremos podemos hacer cada uno un cierre, porque en definitiva ha quedado establecido que el padre no es defensor de pedófilos. No, eso no ha quedado establecido. Eso en tu mente, en materia
yo puedo decir una cosa. En materia de denuncia de pederastia, yo recomendaría que se aplique aquello de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hay que denunciarlo en la fiscalía. Muchas gracias al padre Manuel Ruiz. Y muchas gracias al licenciado Robinson Cuello Chanlata, abogado del padre Manuel Ruiz, y a los doctores Laura Costa y Nacé Perdomo Cordero, que es abogado del grupo de comunicadores contra lo que el padre había interpuesto una acusación. Y esperamos con ansia la apelación para verlas todas. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de